que salga de mi boca, Señor, sea, Padre, lo que tú quieres que le hables, Señor, hoy a tu pueblo, Señor, y que lo que no provenga de ti, Señor, que quede atado a tu altar, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Espero que traiga Biblia porque a mí me gusta ponerlos a leer, entonces no les pregunto, pero sí los pongo a leer. Entonces, ahí, si trajo su Biblia, la vamos a usar. Amén. Yo aquí traigo los versos porque vamos a manejar diferentes versiones, pero la que usted trae es palabra de Dios, esa también es Biblia, pero de repente si usted escucha algunos versículos un poquito diferentes es porque lo estamos leyendo en una versión. Así que si usted gusta tomar nota, pues yo le voy diciendo cuál es. Amén. Le voy a pedir que me acompañe a Cantares 3:6. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Amén. La semana pasada nuestro pastor nos estuvo hablando acerca de los aromas, ¿verdad? Del perfume. Y hoy vamos a hablar un poquito también sobre eso, como para darle continuidad. Entonces, si usted estuvo tomando nota, bueno, pues esto es como lo que sigue, o lo que complementa, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo. Cantares 3:6, se lo voy a leer en dos versiones. La primera es Biblia del Jubileo y dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columnas de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? Es una pregunta. Pero la misma versión de Cantares 3:6 en la Biblia de las Américas dice: ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Fíjese que estábamos hablando acerca de los perfumes la semana pasada para los que no estuvieron. Y hablábamos que cada uno de nosotros tiene un aroma delante de Dios, pero que Dios sabe perfectamente a qué huele cada uno, y no se refiere a que si usted se bañó, que si se echó un perfume, no se refiere a eso, sino que se refiere a un aroma espiritual del que nos habla la palabra. En 1 Corintios 10:49, se lo voy a leer en una versión que dice: Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Dice, bueno, yo aquí le busqué, ¿verdad?, la palabra quemar, que es una palabra hebrea, la número 6999. ¿Por qué de repente usted escucha que le decimos es una palabra hebrea, una palabra griega? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios hay diferentes diccionarios, concordancias, en donde usted puede apoyarse para entender un poquito mejor la palabra. Pero buscando la palabra quemar, es esta, la 6999, que es una palabra hebrea que significa convertir en fragancia por fuego. Entonces ahí a muchos como que no nos gusta, ¿cómo que me van a convertir en fragancia por fuego? Especialmente dice acto común de adoración. Significa arder, encender, holocausto, incensar, incienso, ofrecer, quemar, sahumar y sahumerio. Entonces, si nosotros vemos el significado, viene en relación con lo que leímos antes, ¿verdad? En las versiones anteriores, en Cantares 3:6, cuando nos habla de humo, sahumada de mirra y de incienso. Eso es la palabra quemar. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios a cada uno de nosotros nos huele, y Él sabe a lo que olemos cada uno cuando Él se acerca a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay un verso que dice: acercaos a mí, ¿verdad? Y yo me acercaré. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él percibe ese aroma en nosotros. No sé cuántos les ha pasado que aquí en la iglesia, ¿verdad?, o en otro lado, en la oficina, donde usted quiera, en la escuela, de repente se acerca a saludar a alguien y lo primero que uno se da cuenta es si la persona se bañó o no, por mucho perfume que se ponga, ¿verdad? Hay olores que no se pueden cubrir. Entonces, también cuando nosotros saludamos a alguien, nos damos cuenta
si está usando un perfume y decimos, ay, qué rico hueles, ¿verdad que sí? Porque nos acercamos a esa persona. Y cuando nosotros la saludamos, a veces, si la saludamos de beso, pues es más sencillo, porque ¿dónde se pone uno el perfume? Aquí, dice, para que me huelan rico, ¿verdad? Cuando uno usa un shampoo, a lo mejor con un aroma muy fuerte, también uno se da cuenta, ¿verdad?, de ese olor tan rico que trae la persona a ese shampoo, ese jaboncito. Mira, aunque no se eche perfume, ya con agua y jabón, uno huele rico, ¿o no? Bueno, sí hay que echarse desodorante también, por supuesto que sí. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos huele de esa manera. Cuando le decimos, Señor, hay un canto que dice, cerca de ti yo quiero estar, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor le dice, qué rico aroma. O puede decir que diga, así como cuando usted se acerca a alguien que no se bañó, cuando alguien que viene de correr, cuando alguien que a lo mejor, no sé, viene de la calle, porque yo no sé si soy yo, usted me va a desmentir, pero cuando venimos de la calle, aunque nos hayamos bañado, aunque nos hayamos perfumado, pero cuando andamos en el transporte público o andamos en la calle, se nos pegan los olores, ¿cierto? ¿O soy yo nada más la que como que siente eso? Que dice, me voy a bañar porque vengo de la calle y se me pegó el olor de la calle, ¿verdad? Que uno pasa y el que venía fumando, el humo que aventó el camión, o uno viene en el taxi y ya el coche de enfrente le echó el humo, todos esos olores se pegan. De la misma manera en lo espiritual, hay olores que se nos pueden pegar. Cuando nosotros nos juntamos, mire, hay quienes dicen, ay, bueno, pero no importa mis amigos, no me afecta en nada. Claro que afecta, los amigos son importantes, las amistades que tenemos son importantes. ¿Usted se acuerda del paralítico cuando sus amigos lo llevaron para que el Señor Jesús hiciera un milagro y lo bajaron, abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron? Pero dice la Biblia, por la fe ¿de quién? De ellos. Ni siquiera dice por la fe del paralítico, dice por la fe de ellos. Entonces yo me imagino que él había probado tantas cosas que se dio por vencido en algún momento y dijo, ay, bueno, ya probé de todo, una más, total, si me sanan, y si no, pues ya, ni modo. Pero sus amigos dijeron, no, aunque tú no creas, nosotros creemos que Dios va a hacer un milagro. Y por la fe de ellos, él fue sano. Entonces las amistades que tenemos sí importan porque nos van a dejar algo bueno o algo malo. Entonces la palabra del Señor dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una buena costumbre, ¿cuál sería? Congregarse, no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Y a veces los amigos, cuando más nos invitan es el día de culto. Ay, no, vente, te invito a un café, vamos a echar la platicadita, si es que le invitan un café y no otra cosa, ¿verdad? ¿Usted me entiende? O las amigas, ¿verdad? De, ay, vente, nos vamos a ir a casa de fulana. Y el día de culto, no sé qué diría ahí. Ay, sí, vamos, total, voy el domingo. No, nosotros tenemos que dedicarle a Dios su tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Él no comparte su amor con nadie. Entonces, cuando nosotros le damos la prioridad a Dios en nuestra vida, Él es fiel. Él es justo y misericordioso. Y cuando nosotros necesitamos del Señor, Él se va a acordar. Va a decir, mi hijo, mi hija me fue fiel. Ahora va a ver las promesas cumplidas en su vida. Yo no sé por qué le estoy hablando de esto, si no es el tema. Pero veamos, una de las cosas que yo estuve investigando fue acerca de el siervo, que nos hablaba nuestro pastor también el viernes pasado. Y investigando un poquito acerca del siervo, yo leía por qué el siervo brama. ¿Usted ha escuchado a un siervo cuando brama? ¿Sí? ¿No ha visto en los documentales o aquellos que les gusta ir de repente al zoológico o que les gusta ir a esos lugares turísticos en donde los animales andan sueltos? ¿Sí los ha escuchado cómo braman los ciervos? Bueno, hay dos cosas por las que el ciervo brama. Una de ellas es, primero, porque tiene sed. Y cuando brama el ciervo, quiere decir mugir, aullar o gritar. Así que guarde esa palabra,
grita. El siervo cuando tiene sed, grita. Y si nosotros lo relacionamos con la palabra, ¿a qué se refiere? ¿De qué nos habla la palabra que es un grito? ¿A qué se refiere? Cuando hay un clamor. El clamor es un grito desesperado, cuando uno está en angustia, ¿verdad? Dice que el ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que gritaba, clamaba por esa ayuda para que Dios hiciera un milagro en él. Entonces, cuando el siervo tiene sed, el siervo grita, brama. Otra razón por la que el siervo brama es porque está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Dice que en épocas de apareamiento este animal tiende a sudar mucho y este sudor emite un hedor. Diga conmigo, hedor. Hedor significa olor muy desagradable. Cuando él ya siente que tiene un olor muy fuerte, brama. Pero va a ver por qué lo hace. Dice que ese olor lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y demás depredadores del bosque. Entonces dice, por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse de ese sudor. ¿Ha escuchado ese canto que dice, como el ciervo busca por las aguas? ¿Sí se ha escuchado ese? ¿Y qué más dice? Así clama mi alma por ti, Señor, ¿verdad? Entonces, así como el siervo busca sumergirse en las aguas, así nosotros deberíamos buscar sumergirnos por dos cosas. Una, cuando clamamos y le decimos, Señor, ¿quién clama? El que está en una desesperación, ¿verdad? El que está en una angustia es el que clama. ¿Usted alguna vez ha estado en alguna situación en donde le ha clamado al Señor? ¿Cuántos han estado en una situación en la que uno siente que se le desgarra el alma y Señor, ayúdame? Cuando estamos en peligro, cuando necesitamos su respuesta, cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos un cambio en nuestra vida, clamamos a Dios. Pero también cuando nosotros tenemos un olor que no es espiritual, un olor carnal, por decirlo así, ¿verdad? Necesitamos sumergirnos en las aguas para que ese olor desagradable que tenemos no haga que nuestros depredadores se acerquen. ¿Y quién es nuestro depredador? Es el enemigo, pero también aquellas cosas que nos cuesta vencer, aquellas cosas que a veces decimos, Señor, es que yo quiero, pero no puedo, Señor, yo quiero cambiar esto, yo quiero ser diferente, yo quiero tener la iniciativa de poner en mí el querer como el hacer. Bueno, entonces tenemos que ir y decirle, Señor, yo me sumerjo en las aguas. El agua es figura de la palabra y la palabra nos va a limpiar, nos va a ministrar, nos va a purificar. Pero cuando solamente estamos buscando un milagro de parte de Dios sin querer hacer ningún tipo de esfuerzo, eso no es correcto. La palabra de Dios dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Y a veces no es lo que el Señor quiere, sino que, por ejemplo, un bebé, ahorita que escucho que por ahí está llorando un bebé se comunica a través del llanto cuando es pequeñito. Cuando todavía no habla, se comunica a través del llanto. De esa manera uno se da cuenta que el bebé necesita algo, que necesita un cambio de pañal, que tiene hambre, etcétera, que le duele algo. Pero un niño más grande, ¿qué dice? Habla, me duele aquí, mamá, o me duele aquí, me duele mi cabeza. Un bebé solo llora. ¿Y qué hace la mamá? La mamá tiene que andar adivinando, ¿qué tendrá? ¿Tendrá hambre? Le voy a revisar no, ya le revisé el pañal y no es eso. ¿Tendrá temperatura? Y uno anda adivinando qué tiene el bebé. Y uno termina por llevarlo al pediatra para que el doctor nos diga qué es lo que está provocando ese llanto. Pero la mamá no le puede dar eso. ¿Por qué? Porque no entendió qué es lo que el niño estaba necesitando. Cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros podemos decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, si te he ofendido. No, a ver, ¿qué has hecho? ¿En qué me has ofendido? Yo sé, pero quiero que tú lo digas.
quiero que confieses con tu boca. Dice la palabra del Señor, que el que confiesa su pecado, el que confiesa, ¿verdad?, su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero primero hay que confesar, hay que reconocer, y para eso necesitamos humillarnos. Porque el orgulloso no lo va a reconocer. El orgulloso va a pensar que siempre está bien, va a decir, no, pues yo soy buena persona, no he cometido ningún crimen, yo voy a la iglesia, pues no, yo siento que mi vida está bien, pero deberíamos examinar cómo estamos con el Señor. Si es que estamos cerca o estamos lejos. Si es que a lo mejor hemos hecho algo que sabemos que ofendió al Señor. ¿Cómo podemos ofender al Señor? Hay muchas formas de ofender al Señor. Mire, usted sabe que nosotros no predicamos una doctrina de prosperidad, pero cuando nosotros le somos fieles al Señor, es una forma de honrarlo. Cuando no somos fieles, también estamos ofendiendo a Dios, porque los discípulos le preguntaron, ¿y en qué te hemos robado? Ellos pensaban que estaban limpios. ¿Cómo, Señor? Cuando los llamó ladrones, ¿cómo que ladrones nosotros? Pues hemos andado contigo, no hemos asaltado ninguna tienda, ningún negocio, pues hemos orado por la gente. Ladrones, ¿por qué? Porque me habéis robado. ¿Y en qué, Señor? En nuestros diezmos y ofrendas. Entonces hay cosas en las que sí ofendemos al Señor, ¿verdad? Y mire, aquí le puse el mal olor que delata al siervo y lo hace vulnerable ante sus depredadores. Dice que el enemigo sabe cuando un creyente también está bebiendo del agua del Espíritu. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, él percibe eso, pero también percibe cuando no. ¿Por qué? Ya lo vimos. ¿Por qué se da cuenta cuando estamos siendo llenos del Espíritu? Porque nos sumergimos en la presencia del Señor, en esas aguas. Pero cuando nosotros no buscamos la presencia del Señor, cuando no buscamos ser llenos del Espíritu Santo, empezamos a despedir un olor que no viene de parte de Dios. Y entonces el enemigo, aquí huele a carne, de aquí soy. Y entonces el enemigo busca, miren, una puerta abierta así tantito. Yo le decía el otro día a una hermana, con que uno le abra tantito la puerta, viene y la avienta con todo. Él no va a tener misericordia. Él va a aventar la puerta, se va a meter y va a hacer de las suyas. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener ese olor, ¿verdad?, a carne. Pero ahora veamos qué olores son los que desagradan a Dios. Los olores desagradables representan el pecado, la muerte y el juicio de Dios. Uno de ellos está en Romanos 3:13. Si me ayudan a leerlo, por favor, y después yo se lo voy a leer en otra versión. Usted sígalo ahí con la vista, solo para que usted compruebe que todo lo que le digo ahí está en la palabra. Romanos 3:13. Y mire en qué versículo está. En el 13. El 13 es número de rebelión, ¿verdad? En la numerología bíblica el 13 es rebelión. Romanos 3:13 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Entonces un olor que al Señor no le agrada, que detesta, es la murmuración y la mentira. ¿Qué es la murmuración? ¿Quién me puede decir qué es la murmuración? Sí, pero más que la mentira, ¿qué es la murmuración? Porque podríamos separar esas dos palabras. La murmuración es cuando yo me pongo a hablar de otras personas mal, cuando ellas no están presentes, ¿verdad? A criticar, decía el hermano. Cuando yo me pongo a hablar mal de otras personas, cuando ellas no están presentes, es murmuración. ¿Por qué? Porque la persona no está para defenderse o para objetar eso, ¿verdad? Para decir, no, no es cierto, lo que estás diciendo es mentira.
o las cosas no fueron así como tú piensas, las cosas fueron de esta manera. Murmurar es hablar mal de una persona. Y la mentira, que podríamos separar esa palabra, pues usted ya sabe qué es decir algo falso acerca de otra persona. Entonces en este versículo podemos ver que uno de los olores que desagradan a Dios es la murmuración y la mentira. Cuando alguien venga a quererle, como dice la canción, a decirle cositas malas de mí, dice la canción, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiera hablarle mal de otra persona, ¿qué tiene que hacer usted? A ver, ¿cómo? ¿Y qué más pasó? No, porque por ahí hay un dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿o no? Entonces, tanto peca el que murmura como el que le presta oídos al murmurador. Cuando usted presta su oído a la murmuración, ya se ensució, ya se le pegó ese olor. Entonces, cuando alguien venga y le hable mal de otra persona, usted dígale, ¿qué te parece si hablamos de eso cuando mejor el hermano o la hermana esté presente? Porque así como que hablar a sus espaldas, yo creo que no es bonito y no le agrada al Señor. Mejor cambiemos de tema o busque cómo zafarse de una manera amable, no sea grosero tampoco, ¿verdad? De una manera, hay tantas maneras tan amables como de voy al baño y de repente ya se va a dar la vuelta y cuando llega con otro tema, ¿verdad? Pero no preste su oído a la murmuración, porque la murmuración, la Biblia lo califica como asesinato, ¿sí sabía? Con la murmuración matamos a nuestro hermano espiritualmente. Entonces el murmurador, que Dios tenga misericordia si alguna vez hemos murmurado, porque va a ser acusado de asesinato. Y va a ser como el Señor, ¿cuándo, Señor? Así como los discípulos le dijeron, ¿cuándo te hemos robado? Señor, ¿cuándo? O sea, ¿yo asesino? Sí, porque murmurabas, asesino. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, espérame, no continuemos con esta plática. Y lo que usted le tenga que decir a otra persona, háblelo usted con esa persona, no con otro, como le digo a Juan para que entienda a Pedro. No, háblelo con la persona. Invítele un café o mándele un mensaje, pero platíquelo de manera personal, no involucre a terceras personas, no se preste a esas cosas. Amén. La idolatría, dice Jeremías 9:11, que debido a la idolatría de Judá, Dios le prometió algo no bonito, feo, porque Judá era un pueblo idólatra. Dice, haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y devastaré las ciudades de Judá para que nadie pueda habitar allí. En Jeremías 9:11 usted lo encuentra, le acabo de leer la nueva versión internacional. Cuando hay idolatría en nosotros, es un olor que no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque dice que era un montón de ruinas, una guarida de chacales. ¿Cómo olía eso? ¿Cómo huele un lugar donde hay ruinas? Donde hay una ciudad devastada, ¿cómo huele? ¿Cómo olerá ahorita en estos momentos en Israel que está devastado? Es un olor a muerte, es un olor desagradable, donde se percibe la tristeza, se perciben muchas cosas. Entonces la idolatría es un olor que no le agrada al Señor, pero no solamente habla de ir y colgar ahí una imagen, sino que la idolatría pueden ser muchas cosas. La idolatría puede ser, a lo mejor, podemos idolatrar al cónyuge, cuando lo ponemos en primer lugar antes que a Dios. Podemos idolatrar a nuestro pastor, podemos idolatrar al apóstol. Desafortunadamente se da, hermanos, tristemente se da. Cuando idolatramos a un cantante cristiano, ¿verdad? Que ahora ya la mayoría los ven como estrellas de rock, cuando no deberíamos. Eso es idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y no es Dios, se llama idolatría. Incluso el dinero podría ser también, nuestros hijos. Cuando nosotros le damos el primer lugar
a nuestro trabajo, cuando le damos el primer lugar a nuestros hijos. Por ver a los hijos a veces hoy no voy a buscar de Dios porque me va a visitar mi hijo o mi hija. Vámonos a la iglesia o acompáñame o espérame. Pero a Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Cuando tenemos visitas, muchas veces decimos, es que no voy a ir porque tengo visitas. No, o me acompañan o me esperan. Ahorita regreso y los atiendo y comemos juntos y lo que quieran, pero a Dios su lugar. Amén. Otra cosa que no le agrada a Dios, otro olor, es el pecado. Y esto lo podemos ver en Génesis 6, del 5 al 6. Dice, entonces vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo intento de los pensamientos de su corazón era continuamente solo el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció su corazón. ¿Por qué se entristeció? Porque había pecado. Entonces hay un olor que el Señor también detesta y es el pecado. Cuando nosotros cometemos alguna falta en ignorancia, es decir, que yo no sabía que eso le desagradaba a Dios, el Señor nos perdona, pasa por alto eso. Pero cuando nosotros ya sabemos que eso es malo y lo seguimos haciendo, ya se llama práctica del pecado, y ahí es cuando Dios se enoja, porque es un olor desagradable. Cuando nosotros que somos papás tenemos niños chiquitos y de repente entran a la escuela, ¿verdad? Yo creo que aquí más de una mamá se va a sentir identificada, o algún papá. Cuando los niños entran al preescolar, en la casa nunca escucharon una mala palabra, pero regresan un día de la escuela diciendo groserías, y uno, ¿quién te enseñó eso? ¿En dónde lo escuchaste? Es que así dijo mi amigo fulanito, y escuchó en la escuela, aprendió en la escuela, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca ahí al papá? O llega bailando de repente canciones del mundo y uno, no, pero ¿por qué haces eso? O cantando. Y nosotros como papás ahí nos corresponde decirle, no, eso no le agrada a Dios. Aunque tú lo escuches, no lo repitas, porque esa es una mala palabra y eso ofende a Dios. No lo digas, no bailes eso, así no se baila, mejor dánzale a Dios. No cantes eso, no hagas eso. ¿Por qué traes un color que no es tuyo? Es que estaba bonito. No, regrésalo. Entonces al niño se le enseña antes de corregirlo. O la primera vez que llegó, usted le pegó a su hijo así, cállate, no digas eso. Llegó así. Primero le explicó, ¿verdad? Le enseñó. Así es Dios con nosotros. Dice la palabra del Señor, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Si nosotros como papás queremos lo mejor para ellos y les enseñamos desde pequeños lo bueno y lo malo, Dios es así con nosotros, es un Padre bueno y fiel. Y nos dice, mira, venías del mundo en esta situación y todo lo que hiciste, lo hiciste en ignorancia, te perdono. Pero a partir de hoy que tu caminar sea diferente, porque ahora lo que haces ya lo haces con ese conocimiento, ¿cierto? Entonces ya es una práctica del pecado, en donde va a ser peor, porque ya va a ser algo que hacemos conscientes, algo de lo que Dios nos va a tomar cuenta, nos va a juzgar. Entonces eso sí es delicado. Mejor decirle, Señor, si yo he pecado, perdóname. Nosotros nos conocemos, nosotros sabemos. Solo Dios y nosotros sabemos la vida que llevamos. A veces la saben nuestros pastores porque nos ministramos, a veces no, a veces hay cosas que mire, solo Dios y nosotros, por la vergüenza, ¿verdad? Pero es mejor correr a confesar ese pecado. Por eso dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. No dejar que pase otro día y decir, mañana, al fin que dicen que el Señor viene y no ha venido. No, yo voy a vivir la vida loca y ya después voy al templo y me ministro y ya, tan. Y si el Señor viene esa noche, hasta ahí llegamos, ¿verdad? El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Así deberíamos de venir nosotros con el Señor cuando pecamos y decirle,
Padre, he pecado, perdóname. Pero no es decir perdóname hoy y mañana volverlo a repetir, es perdóname, Señor, me voy a apartar para que tu misericordia pueda alcanzarla. Amén. Otro olor que no le agrada al Señor es la hipocresía. Mateo 23:27 en la versión 60 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿A qué huele un muerto? Horrible. Es un hedor. ¿Se acuerda lo que dijimos que era un hedor? Es un hedor. Usted va a un panteón y huele rico, huele a rosas y hede. Es un olor que no se aguanta, ¿no? Uno dice, ay, aquí huele como a drenaje. Y si uno voltea, ay, por allá está el panteón. Así dice este versículo. Dice que hay muchos, a los que aquí les dice fariseos, que por fuera parecen buenas personas, pero que el Señor conoce su interior. Y dice, por fuera sí, muy bonitos, sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad y se muestran hermosos, pero yo conozco cómo están por dentro. Que dice, más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces ese es un olor que el Señor detesta, la hipocresía, cuando fingimos ser alguien que no somos. Cuando alguien llega y le dice, bueno, no pongamos ejemplos pero en la Biblia había alguien así. ¿Se acuerda de Judas? ¿Cómo traicionó al Señor? Con un beso. El Señor ya sabía quién era el que lo iba a traicionar. Pero él, ¿cómo se presentaba? Como el bueno, ¿verdad? Y todavía preguntó, ¿seré yo, maestro? Todavía preguntó, uno dijera, sinvergüenza, ya sabía que era él. Y todavía se atrevió a preguntar, ¿seré yo? Hipócrita. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros y que nos abra nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas que estamos haciendo mal. Aquí no venimos a señalar a nadie, sino que estamos mostrando a un Dios de oportunidades, un Dios que puede limpiarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Correr y sumergirnos en las aguas, amén. Entonces, como decíamos al inicio, hay olores que no pueden cubrirse ni con el mejor perfume. No sé si a usted le ha pasado que de repente está en casa y algo se le echó a perder y se le cae al piso. Eso que se le echó a perder se le cayó al piso. Y uno, por más que le limpia ese olor, como que diciendo, esa mezcla de limpiapisos con el olor ese podrido que había en el piso, como que no, y tarda en irse, y hasta uno echa aromatizante y todo, y el olor tarda en irse. Se va, pero tarda. O cuando uno hace, por ejemplo, algo al carbón, uno limpia la casa y uno busca ventilarla y pasa un día y sigue oliendo al humo del carbón, ¿verdad? Entonces hay olores que no se pueden cubrir ni con el mejor perfume. Y lo amargo muchas veces domina en nosotros y sube delante de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, debemos decirle, Señor, primero limpiarnos, ¿verdad? Como el siervo. Primero ir y limpiarnos y decirle, Señor, perdóname por esto y aquello y lo que haya hecho. Y después presentarnos delante de Él como una ofrenda para que Él la perciba con un olor agradable. Si usted quema una hoja de esas que usan para ahumar la carne, esa hoja huele rico porque le da un buen olor a la carne, ¿verdad? ¿Ha probado aquellas comidas que son ahumadas? ¿Usted ha visto cómo las preparan? Las comidas ahumadas las ponen es como un asador pequeñito en donde ponen hierbas aromáticas. Meten ahí la carne y lo tapan. Y ya que la carne, digamos, está medio cocida, la dejan un rato ahí que se esté ahumando para que agarre ese sabor rico.
Por eso usted cuando va al supermercado ve que las etiquetas dicen, no sé, a lo mejor cualquier corte de carne que usted quiera, con sabor a, y le ponen ahí hierbas finas, o cuando compra la pechuga ahumada o la pechuga con hierbas finas. ¿Por qué? Porque lo ahumaron de esa manera. Cuando nosotros quemamos basura, huele rico, ¿verdad que no? Cuando nosotros somos una ofrenda delante del Señor y le decimos, Padre, que yo soy una ofrenda con olor agradable, ¿a qué olemos? ¿A qué buscamos que el Señor nos huela? Que olamos, que tengamos ese olor rico, ¿verdad? Que el Señor diga, se me antoja estar con mi hijo porque huele delicioso, y no que el Señor diga, traes un olor a podredumbre. Mejor te veo, pero de lejitos porque hiede, ¿verdad? Mejor que le digamos, Señor, yo quiero tener un olor agradable. Y lo que decíamos hace un rato, cuando el hijo pródigo regresó, había estado, ¿en dónde? Antes de regresar, ¿dónde había estado? Con los cerdos. Lo comentaba nuestro pastor la semana pasada. ¿A qué olía el hijo pródigo? ¿Olía rico? Si venía de estar con los cerdos, era un hedor y su olor era evidente, por eso no era nada agradable. Por algo el padre le dijo a sus siervos, ¿verdad?, que le cambiaran los vestidos, pero no nada más fue así como que le cambiaron la ropa, sino que, como decía mi esposo, lo metieron a bañar con agua, con jabón, pinol, fabuloso, no es mentira, lo metieron a bañar, le dieron una buena talladita y después lo vistieron. ¿Cómo nos podemos limpiar nosotros? Los que hemos recibido la doctrina, ¿cómo nos podemos limpiar? Cuando llegamos como el hijo pródigo, oliendo mal, ¿cómo nos limpiamos? Venimos con nuestros pastores a ministrarnos, a limpiarnos y decirle, Señor, ¿por qué? Porque la administración es una limpieza. La administración es ir y confesar nuestras faltas. Y no es porque, ay, ¿cómo le voy a decir a este hombre todo lo que yo he hecho? Dios lo estableció en su palabra. Entonces, tenemos que venir y ministrarnos. Si usted siente que necesita esa limpieza, búsquenos para que podamos ayudarlo a que usted sea limpio, ¿verdad? Mire, nosotros somos hombres como ustedes, pero por algo Dios nos puso en este lugar como pastores. Créame que no era algo que dijera, yo Señor, yo, no. Pero Dios así lo decidió, Dios así lo quiso. Y dice un dicho que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, ¿verdad? Yo era la de las que le decía, no, que casi me tocaba, y de repente me tocó el pelotazo y Señor, aquí estoy. Entonces el Señor sabe. Pero mire, esa administración, cuando usted salga, va a salir limpio. Para eso hay que tener disposición y arrepentimiento, porque de nada sirve confesar si no hay un arrepentimiento. De nada sirve llorar si no hay un arrepentimiento. Hay mucha gente que sale llorando, pero eso no quiere decir que está arrepentido. Puede tener remordimiento, que no es lo mismo. Cuando alguien se arrepiente, deja de hacer lo que está haciendo. Amén. ¿Qué olores agradan a Dios? ¿Cuánto tiempo llevo? Okay. Vamos rapidito. ¿Qué olores son los que agradan a Dios? Juan 12:3. En la traducción lenguaje actual dice, María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro. Era un perfume de nardo. Usted investigue cuánto cuesta un perfume de nardo. Carísimo, carísimo, es de los perfumes más caros. Dice, y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Ese perfume, hermanos, si usted alguna vez tiene la oportunidad de verlo, yo no lo he visto, pero lo investigué. Es como aceitoso, está tan concentrado que sirve para dar masajes de relajación. Entonces, lo que María estaba haciendo era
ponerle eso al Señor, porque imagínese a alguien que lo están persiguiendo para matarlo. ¿Cómo va a estar? ¿En paz? Uno se estresa cuando le llegan los cobros del agua, de la luz y que ya se va a vencer el recibo, uno dice, y se empieza a estresar. Imagínense que le digan, te están persiguiendo para matarte. Ay, Dios mío. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Y en ese momento era un hombre como nosotros, que si uno lo pellizcaba le dolía, que si uno lo pisaba le dolía. El Señor sentía. Yo me imagino que estaba en medio de una tensión horrible. Y lo que María estaba haciendo era que dijo, no me importa lo que cueste este perfume, lo voy a ungir. Esos son los olores que agradan a Dios, porque ella no solo había llevado una ofrenda, sino que la presentó delante de Dios y no le importó lo que los demás le dijeran. Señor, somos tú y yo, tú sabes por qué está esta ofrenda aquí. Solo tú y yo sabemos, Señor. Esa ofrenda es la que le agrada al Señor, que no le importa a uno lo que los demás van a opinar, sino que solo lo que el Señor diga de nosotros. Porque ¿de qué nos sirve que la gente hable bien de nosotros si allá arriba no hay nada bueno de nosotros? De nada nos sirve. Cantares 4:11 dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como olor de Líbano. ¿Usted sabe a qué huele el Líbano? El Líbano es una madera de cedro. Ya lo empezó a relacionar porque hay perfumes que tienen ese olor, ¿verdad? El Líbano, dice, la madera de cedro es una nota aromática natural, derivada de virutas de madera, restos de carpintería y raíces de cedro. Una vez que se obtiene su codiciada esencia a través de un proceso de destilación por arrastre de vapor, la madera se muele hasta convertirla en polvo. Entonces es un olor delicioso. Por eso aquí le dice el esposo a la esposa, el olor de tus vestidos como olor de Líbano. Imagínense que nos presentemos delante del Señor y que diga, hueles a Líbano, qué rico hueles. Otro olor que le agradó al Señor fue la ofrenda de Noé. Eso lo puede ver en Génesis 8, del 20 al 21. Dice, entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, puesto que desde tu juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Esa es la traducción. ¿Cómo se llama? Se me fue. Palabra de Dios para todos. Es que en las siglas se me fue. Palabra de Dios para todos. Y por último, que ya se me acabó el tiempo, el olor de Jacob. Vemos que estos gemelos, ¿verdad? Porque eran gemelos Jacob y Esaú, desde que estaban en el vientre de su madre venían peleando por la primogenitura, y cuando Jacob no logró ser el primero, nosotros ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero cuando lleguemos al punto en cuanto él se presenta delante de su padre como si fuera Esaú, ese olor que le agradó a su padre hizo que él recibiera la bendición. Entonces, ¿a qué debemos oler nosotros? A nuestro hermano mayor. Amén. Y vamos a recibir toda bendición. Entonces, ¿los olores son importantes o no son importantes? Solo le voy a citar 3 versos más y termino. Uno es 2 Corintios 2, del 15 al 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
como fragante aroma. Y por último, Levítico 4:31. Si me ayudas, hermano, por favor. Dice: luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación, dice, por él, y será perdonado. Hermanos, aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da todos los días. Si tenemos vida, hay oportunidad. Y si nos hemos ensuciado, si tenemos un olor que no le agrada al Señor, yo creo que el Señor nos está dando una oportunidad de decirle: Señor, mira, no huelo bien, Señor, tú lo sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que te he fallado. Y no le diga: si en algo te he ofendido, Señor, no. Dígale: Señor, aquí está mi lista de las cosas que he hecho mal. Y por cada una, Señor, yo te pido perdón, para que podamos sumergirnos así como el siervo, ¿verdad? Así como el siervo brama por las aguas, que así clame nuestra alma delante del Señor. Y decirle: Señor, hoy me quiero limpiar. Señor, que si tú vienes hoy, si tú vienes esta noche, que me encuentres con una fragancia agradable, al Líbano, y que puedas decir de mí: oh esposa, hueles al Líbano. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y hoy preséntese delante del Señor y dígale: Padre, aquí estoy, Señor. Soy yo otra vez, Padre. Hoy vengo, Señor, delante de ti con un corazón sincero, Señor. Sin fingimientos, Padre. Sin hipocresías. Sin mentiras, Señor, para que tú mires dentro de mi corazón, Señor, dentro de mi alma. Tú que escudriñas, Señor, los corazones, sabes cómo está mi condición, Señor. Sabes si tengo un olor agradable o no delante de ti, Señor. Pero si no es agradable, hoy yo rindo mi corazón delante de ti para que tú lo limpies, para que yo me pueda sumergir, Señor, en esas aguas que se llevan ese olor. Yo me sumerjo hoy en tu presencia, Señor, para que tú limpies mi corazón, mi alma, y que te lleves, Señor, ese olor que atrae a mis enemigos, aquellos que me han perseguido y que no han parado hasta haberme destruido, en el nombre de Jesús. Que hoy mis enemigos puedan ver una persona diferente, una persona que está dispuesta a cambiar, una persona que está arrepentida, que no tiene remordimiento, sino que está arrepentida. En el nombre de Jesús, Señor, que cuando tú vengas podamos, Señor, levantar nuestras cabezas sin deberle nada a nadie, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las faltas que hemos cometido, Señor. Tú conoces cada una de ellas, porque a ti no te podemos engañar, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia no sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato
acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor.